el tema que vamos a compartir hoy es honra a Dios con tu vida. Vamos a hacer un acto de encuentros que transforman vidas. Y es algo importante, porque nosotros hemos sido salvos para honrar a Dios. Tenemos un propósito, dice el profeta Isaías en el capítulo 43: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, los creé y los hice. Es decir, tenemos un propósito que es darle la gloria a Dios. En Efesios capítulo 1 dice el apóstol Pablo que Él nos salvó y nos dio un propósito, ¿no? Y menciona en 3 ocasiones que el propósito es para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, el propósito de nuestra vida es precisamente honrar a Dios. El verbo honrar es interesante porque la Biblia aparece cerca de 114 veces como verbo, ¿sí? 113 como adjetivo y demás. Pero más allá de el contexto del significado etimológico, es interesante ver que la honra no siempre, en el original, no siempre es algo que nos hace volar. Es decir, no es algo que nos coloca por encima de, sino que a veces también la honra es una carga pesada. Es algo a llevar, sí, es algo a llevar. ¿Cómo entendemos esto? De una manera muy simple. Yo que he sido docente, y también lo voy a contar desde el lado de hijo, ¿no? Cuando yo fui a la secundaria, tuve la tristeza de tener muchos profesores que habían sido profesores de mi mamá. Y entonces me preguntaban si yo era hijo de, sí, y me decían, espero que tengan las mismas notas que ella. Una honra por el reconocimiento, pesada porque había que mantenerla, ¿no? Había que mantenerlo. Entonces, no siempre la honra va relacionado con lo que nosotros humanamente entendemos como que estamos por encima de él. De hecho, los conceptos de autoridad dentro de la Iglesia de Cristo, tristemente, muchas veces se toman desde ese lado. Yo estoy por encima de él. No. En el original, cuando hablamos dentro del ámbito cristiano, el que tiene es el episcopos. Cuando se dice anciano y muchas veces pastor, la palabra original es episcopos, que es epi, por encima, y copos, ver, el que tiene la capacidad de mirar más allá, no que está por encima de él. Es el que Dios le ha dado la capacidad de ver el peligro más allá y resguardar a los hermanos del mal, ¿sí? Al menos guiarlo hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ver más allá. No es porque tiene la capacidad de predicar o la capacidad de mandar o de ser prominente y demás, no. En la Biblia es eso. Es por eso que esa honra es un peso. Por eso el apóstol Pablo, inclusive, hablando de los maestros, que es un punto de honra dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué dice? No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque esa honra que trae mayor condenación. Trae mayor condenación. Por lo tanto, nosotros debemos entender ese concepto de honra y que debemos honrar a Dios con nuestras vidas. Y muchas veces el honrar implica una carga, implica un sacrificio. ¿Pero por qué? Porque implica directamente que yo debo ceder de mí para que sea Dios quien gobierna. Para que Él sea lo que yo le digo. Porque muchas veces le digo Señor, pero en realidad no es mi Señor. Pero sí estoy acostumbrado, porque es bonito hablar con Dios, orar y hablarle de Él como Señor. Bueno, pero que esa palabra, ese decirle Señor, no quiere decir que sea Señor. O sea, Él es Señor, sí, pero no quiere decir que sea el Señor, porque yo le cedí las distintas áreas de mi vida para que Él me gobierne, para que Él me transforme y yo con mi vida le dé la honra a Él. Por eso es importante que nosotros entendamos que debemos darle honra a Él. ¿Por qué? Porque ese es el propósito para el cual hemos sido hechos salvos. En Efesios capítulo 1 mencionábamos las 3 veces que dice que hemos sido salvos para gloria, para honra de Dios. Y la primera, segunda y tercera persona de la deidad está mencionada en cada una de ellas, ¿sí? Somos salvos por medio de Dios Padre, que diseñó un plan, por medio de Dios Hijo, que cumplió ese plan, y la garantía es por medio del Espíritu Santo que nos ha sellado. ¿Para qué? Dice, para alabanza de su gloria. Es ese el propósito de nuestras vidas. Y a modo general hay 3 aspectos de la honra que nosotros debemos tener en cuenta. En primer lugar, y son aspectos precisamente de honra natural.
no es algo impuesto por Dios, sino que de manera natural debiera de brotar entre nosotros y para con otros también, porque el primer aspecto de la honra es la honra parental. Y Dios rescata la honra parental y la transforma en algo interesante, transforma la honra parental, que inclusive puede llegar a ser una carga. ¿Por qué? Porque no todos los padres son buenos. No todos los padres tratan con bien a sus hijos o han sido positivos para con sus hijos. Pero Dios no dice que la honra parental debe ser de acuerdo a la calidad de padres que hayamos tenido, no. Que dice en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5, Efesios 6:23, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ese es el primer mandamiento con promesa. La honra parental es una honra natural. Es una honra natural. De hecho, en muchas culturas nosotros vemos esta honra parental sin necesidad de una promesa. Hay muchos que todavía llaman a sus padres Señor, con respeto. No está mal, no está mal. Tampoco está mal llamarlo por el nombre, papá, mamá, siempre y cuando haya honra y respeto en el trato, ¿sí? Entendiendo el contexto en el cual nos movemos. Pero nosotros tenemos una honra natural mayor aún, porque en esa honra nosotros tenemos aparejado promesa. Y nosotros a veces utilizamos la honra para acceder a caprichos personales, ¿sí? Es como cuando de repente hacen lo que nunca hicieron, ¿no? De repente en la adolescencia limpian la habitación, cosa que no hacen normalmente. O de repente daban el auto, que no lo hacen siempre. Esa honra, ¿qué activa en el padre y en la madre? ¿Qué quiere? ¿Qué va a pedir? Es decir, se activa el concepto de honra para conseguir algo que yo quiero. Pero eso no es una honra natural. Pero sí se activa, se puso colorada, pobre. No lo dije por vos. Algo habrá hecho hace poco, algo habrá hecho hace poco. Pero se activa la honra por conveniencia. Sin embargo, la honra parental que Dios nos recuerda que se debe activar es en base a la promesa. Pero no a la promesa de que el padre y la madre tienen o van a suplir, sino a la promesa de que nuestro Padre Celestial nos va a bendecir. Entonces dice, el primer mandamiento con promesa es la honra parental a nuestros padres, no porque lo merezcan, sino porque es un mandato de Dios y la consecuencia va a venir. La segunda honra natural para con Dios no solamente es la parental, sino que es la de las posesiones. La de las posesiones. Y viene una porción muy conocida, Proverbios 3:9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos. Viene nuevamente una promesa, que más que promesa, esta es una provisión. Una provisión. La posesión, mis bienes, dice, honra a Dios con tus bienes. La provisión que dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. En 1 Pedro capítulo 4 dice que nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios debemos administrarla, es decir, debemos ejercitar los dones que hemos recibido por su gracia y por su misericordia. Es decir, mis bienes, mis posesiones, de los que dice el sabio Salomón, no son solamente bienes y posesiones económicos, sino que son bienes y posesiones espirituales. Es decir, nuestros dones, nuestros talentos deben ser colocados a los pies de Dios, entendiendo como don aquello que dice el apóstol Pablo, que reparte el Espíritu como Él quiere, no como yo elijo. Y como talento natural también, entendiendo lo que Dios Padre ha dado a cada uno, de manera no pensando en si somos o no sus hijos, sino que nos ha dado a todos. Muchos tienen el talento de la música, del canto, de la pintura, de la escritura, un montón de talentos naturales, pero también tenemos dones espirituales. Todo eso está dentro de los bienes por medio de los cuales nosotros debemos honrar a Dios. No solamente está la honra parental, que tiene aparejada una promesa, que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, sino también de nuestras posesiones,
que nos atraerá, ¿qué? Provisión. Mis graneros serán llenos de mosto. Decía el profeta, trae vuestros diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. ¿De qué está hablando? De las posesiones. Probadme ahora en esto. ¿Y de qué habla? De las provisiones. Porque ¿qué iba a hacer? Iba a enviar lluvia. Iba a enviar lluvia. ¿Qué traía eso como consecuencia? Lagares llenos, odres llenos de vino, de mosto, de aceite, provisión plena y completa de Dios. Pero también honramos a Dios de manera natural por las posiciones. La primera parte nos lleva directamente a los padres, ¿sí? Bendición, una honra parental que trae una promesa que nos va a ir bien y seremos de larga vida sobre la tierra. De la posesión nos asegura una provisión de parte de Dios. Dios, que no es deudor de nadie, cuando nosotros le traemos a Él lo que es de Él, Él nos dará abundantemente y sin reproche, dice en su palabra, ¿no? Pero también nos habla de una honra hacia los que nos rodean, y es una honra posicional. ¿Por qué posicional? Porque en el orden de las Escrituras, en especial porque de esto habla Levítico 19, Proverbios 20, el Salmo 90, estaba bien marcado las posiciones de las personas. Y precisamente el sabio Salomón decía que ante las canas te levantarás. Ante las canas te levantarás. Estaba hablando de honra, ceder el lugar, ceder el espacio ante las canas. Las canas indicaban, dice, sabiduría. Estaba hablando de una posición. Para los judíos, en su cultura, los ancianos, las personas mayores, eran veneradas, eran respetadas, se les daba honra por su edad. Porque en su edad, por la experiencia de vida, Dios dice que adquirían sabiduría. Si bien no todos adquirían sabiduría para el bien, algunos adquirían sabiduría para el mal, pero dice, ante las canas te honrarás el rostro del anciano, y ante las canas te levantarás, cederás tu lugar. A tal punto era importante la posición, y esto nos habla de proyección. Si la honra ante la posición habla de una proyección de vida. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía en su organización, tenían a los ancianos y a los príncipes. De hecho, cuando el apóstol Pablo instruye a Timoteo para que en la iglesia se establezcan ancianos, lo que tiene en mente es el modelo judío. Es el modelo judío, de 12 ancianos y 12 príncipes. Porque cuando el anciano llegaba a determinada edad, debía de ceder para vivir su buena vejez, dice, y el príncipe pasaba a ocupar el lugar de anciano. Y venía otro, con proyección, a ocupar ese lugar. Y quedaba el anciano en buena vejez, viviendo en buena vejez. El anciano, que hay diferencia, algunos hablaban que los judíos establecían entre los 60 y 65 años y pasaban a vivir su vejez, y automáticamente venía de atrás. Una proyección, era cuidar precisamente esa proyección. Y una proyección aún cuando quizás dentro del orden, como mujeres no ingresan en lo que es estructuralmente el gobierno de la iglesia, pero eso no les quita proyección, porque también no todos los varones ingresan en lo que es el mal llamado gobierno de la iglesia, sino que es administración de los bienes de Dios, ¿sí? Y de los bienes de Dios, porque somos cada uno de sus hijos, sus bienes. Sí tenemos como proyección el deseo, como decía el salmista, de decirle a Dios en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es esa la proyección. Es personal, es absolutamente personal. No es una proyección familiar, no es una proyección que se hereda de padres a hijos, como tristemente pasa en muchos casos, sino es una proyección personal. Por eso Pablo, cuando lo instruye a Timoteo, no le dice, mirá a los prominentes y sus hijos, no, dice, mirá, sentate, establecé ancianos. Establecé a aquellos que, según su posición, tengan una proyección conforme a mi espíritu. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos
al corazón sabiduría. Y también esa proyección no es cuando somos mayores, sino desde la juventud. Decía el sabio Salomón en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador de los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tuve en ellos contentamiento. Es decir, la proyección de vida es algo que nosotros debemos de tener presente en todos los estadios de nuestra vida. La edad no nos corta una proyección de vida. Hay proyección y proyecto de vida mientras haya vida. Mientras haya vida. No perdemos el propósito mientras estamos con vida. No perdemos la dinámica precisamente natural que nos presenta Dios de la honra parental, ni quita a Dios la promesa. No perdemos la dinámica de honrar con las posesiones, sino que Dios sigue proveyendo cuando nosotros honramos con nuestras posesiones y con nuestra posición, reconociendo, respetando y obviamente proyectándonos en lo personal delante de Dios, ¿sí? Este concepto natural de dar honra a Dios, como decíamos, no es ni más ni menos de lo que decía Isaías en el capítulo 43. Lo citábamos. Nosotros somos llamados por Él para su gloria. Es este el propósito para el que hemos sido salvados. Y nosotros debemos honrar a Dios de manera integral, ¿sí? Con el cuidado del cuerpo. 1 Corintios 6:19, recuerdan, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, sino es de Dios, y con él honramos a Dios. El compromiso de la mente, ¿sí? Allí en Deuteronomio 6 dice que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, ¿sí? Y en nuestra mente albergar, como decía el salmista en el Salmo 119, sus principios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es esa la honra que le damos con nuestro cuerpo, el compromiso de nuestra mente y la comunión en el Espíritu. Dice el escritor en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el capítulo 10 que Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Por eso dice, acerquémonos, y ahí es donde viene la comunión. Tener el camino abierto a la presencia de Dios no hace que yo tenga comunión con Dios, sino el acercarme a Dios en corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Eso es comunión, una comunión en el Espíritu, ¿sí? Entendiendo que nuestro testigo mayor ante Dios es nuestra propia conciencia. Por eso decía el apóstol, si tu conciencia no te reprende, decía en 1 Juan, el apóstol dice, mayor que tu conciencia, mayor que tu corazón, es Dios, el cual nos va a mostrar, ¿sí? Nos va a mostrar qué es lo que tenemos que cambiar. Decía el salmista David, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Y precisamente nosotros tristemente hemos hecho de la honra a Dios una reacción de decisión personal, cuando en realidad la honra a Dios es dejarlo a Dios actuar. Nosotros hemos hecho de honrar a Dios o honramos a Dios haciendo determinadas cosas de determinadas maneras, que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos honrar a Dios con lo que nosotros somos, de manera integral, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. No de manera religiosa, sino con un corazón sincero. Nos encontramos con David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero un hombre conforme al corazón de Dios que se equivocó, ¿cuántas? Muchas veces. Y quizás los pecados más horribles encontramos en la vida de David, pero encontramos la reacción que Dios espera a un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es? Que cuando es confrontado con su pecado, se arrepiente y cambia. Porque desde aquel momento en que él, en el quizás su pecado más renombrado, que incluyó la muerte de un hombre, tomar la mujer de él, y que ella quedó embarazada, y la vida también de ese hijo, fue el momento donde David cambió. Pero en ese momento David estaba acostumbrado religiosamente a hacer lo que sabía que agradaba a Dios, y él creía que honraba a Dios.
Y fue así que tuvo que llegar Natán y decirle, darle ni siquiera una palabra, le contó una historia. Le dijo, y vos que conocés mucho, que sos muy religioso, y que Dios te ha puesto en este lugar, ¿qué tenés que hacer con ese hombre? ¿Y qué dijo David? Tal hombre debe morir. Y Natán le dijo, bueno, David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y fue ese el día del quiebre de David. Porque desde ahí no encontramos a David cayendo como venía cayendo anteriormente. Y de hecho, desde ahí, con su mujer, la que él tomó, habiéndolo hecho de manera equivocada, nació Jeremías. Salomón. Nació Salomón, en quien Dios cumplió los deseos del corazón de David. Porque el sueño de David era hacerle una casa a Dios. Y Dios le dijo, vos no. Tus manos están manchadas. Pero qué bueno que es Dios que le permitió que su hijo sí. Y lo hizo bajo los planos de su padre. Mejoró los planos de su padre. Y cuando su hijo tuvo que elegir, porque Dios le dijo, pedime lo que quieras y yo te lo daré. Ahí vemos, en primer lugar, la influencia de la mujer, la influencia de la mamá. Porque él en realidad no tenía muy buen ejemplo en su papá. Pero seguramente su papá comenzó a demostrar un cambio, pero su mamá lo guió. Y es ahí donde él escoge. Y Dios le da más de lo que había escogido. Porque él pidió simplemente sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios le dijo, porque no pediste lo que Nelson hubiera pedido. Riquezas, bienes, vamos a pasarla bien. Vamos a hacer lo que vos querés, pero que no tengamos que preocuparnos por el bolsillo. Bueno, dice, porque no pediste eso, yo te lo voy a dar también. Y el tiempo de Salomón fue el mejor tiempo que pasó en la historia del pueblo de Israel. El mejor tiempo. Un hombre conforme al corazón de Dios no es el que yo decido hacer las cosas como se deben hacer, sino el que yo decido que Dios trabaje en mi vida como Él quiere hacer. Y que no hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y muchas veces lo que Él quiere no es lo que yo quiero. Pero sí es lo que permite que le dé la honra a Dios. No es una decisión de vida. Muchas veces tristemente escucho cuando vamos por distintos lugares, inclusive hasta por internet en medio de la pandemia, escuchando muchos mensajes que el Evangelio es una decisión de vida. No es una decisión de vida. Fíjense lo que dice Dios, Isaías 29. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Es decir, tener una buena decisión de vida, sí. Honrar a Dios con su boca, con sus labios. Dice, mas su temor no es más que un mandamiento de hombres. Su temor conmigo no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, no lo sienten. Ahora sí cumplen todos los mandamientos de los hombres. Sigue diciendo en el capítulo 58, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. Es decir, había una aparente búsqueda de Dios, religiosidad, y quieren saber de mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. El hijo que lava el auto, que limpia el dormitorio, se hace por conveniencia, no por un deseo de que Dios cambie mi vida. Dice Jeremías, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Ezequiel, fíjense, los grandes profetas, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Decía el profeta sintetizando todo esto, ¿no? Mi pueblo perece
y perece por falta de conocimiento de Dios. No de conocimiento, sino de conocimiento. No de conceptos, sino de una vida transformada, cambiada cotidianamente por Dios y no por ellos. Nos hemos vuelto tristemente religiosos, pero así no honramos a Dios. La honra a Dios no es una decisión de vida, es una dinámica de vida. Es algo absolutamente distinto. La dinámica es algo que hacemos de manera natural porque sabemos que trae sus réditos y nos ayuda a continuar, a hacer algo más. Y es más, dinámica, de ahí dinamis, que de ahí viene el dínamo. ¿Qué genera un dínamo? Aunque bueno, no mucho, ya no se usa. Antes se usaba el dínamo en las bicicletas. Los jóvenes de mi edad se acuerdan que se ponía un dínamo, se acercaba a la rueda, se ponía pesada la bicicleta, pero había luz adelante. Generaba luz. Bueno, la dinámica de vida es eso lo que produce en nosotros. Dios obrando en mí genera luz a través de mí. No mi luz, sino su luz. Y nosotros hemos sido colocados ¿para qué? Para dar luz. La dinámica de vida es la que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas es que honremos a Dios con nuestra vida. Hay maneras naturales, y la manera natural de un hijo de Dios no es una decisión de vida, sino es una dinámica de vida.